Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué tal les va con la lluvia? Buenas noches, hermano, bendiciones, ¿cómo está? Buenas Pues noches. las lluvias están fuertes, gracias damos a Dios por la lluvia porque lo necesitamos también nuestras plantitas, pero sí, Está duro. fuerte, ¿verdad? Amén. Como decía mi mamá, que llueva, que es su tiempo, decía mi mamá. Pero sí, están muy fuertes, pero le damos gracias a Dios porque Sí. tenemos todavía la lluvia, ¿verdad? Cerca de Amén. nosotros. Sí, es bendición. La lluvia es bendición, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno. Acá, con la compañía del Señor, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, no sé qué diga el hermano Salvador, si damos inicio o si damos un par de minutos más. Podemos esperar hasta el 5. Ok. Muy bien. Entonces, Muy bien. mientras tanto, vamos a listar aquí algo de lo que vamos a... Amén. Bueno, entonces... Esperamos un momentito y 5 iniciamos. Muy bien. Mientras tanto, voy a aprovechar para saludar a los hermanos y a los amigos que nos ven aquí por el canal de El Estudio Bíblico, que se transmite cada jueves en YouTube y en Facebook. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, quien quiera que sean y que nos estén viendo, pues que el Señor les bendiga y que puedan disfrutar este estudio bíblico como lo disfrutamos nosotros aquí en la iglesia. Amén. Muy bien, y aprovechamos también para saludar a Daniel, a Brian, bienvenidos desde lejos, pero cerca. Saludos también a Gilberto, Jackie, familia Lara, y bueno, todos los que estamos aquí conectados,
Así que, a ver, bueno, ya falta un minutito, yo diría, entonces vamos a tener una oración y después de la oración iniciamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, por poder permitirnos estar acá conectados, reunidos una vez más para poder seguir aprendiendo de ti. Padre, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, Señor, para que podamos estar aptos delante de ti y, Señor, que podamos poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Por favor, Señor. Bendice al hermano Gilberto, pon palabras en su boca y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. En nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien. Adelante, Ernesto. Amén. Muy bien. Abramos nuestras Biblias, estimados hermanos, en justo donde nos quedamos la semana pasada, en el Evangelio de San Juan, según San Juan, a partir del versículo 31. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. El Señor añada bendición a su palabra, hermanos. La semana pasada lo último que dijimos fue lo que está en el versículo 30. Ahí dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Miren, hermanos, que me llama mucho la atención que el Señor va a dirigir este discurso que viene en el resto del capítulo 8 a personas que habían creído en él. Miren, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto que viene ahorita está dirigido a los judíos que habían creído en él, hermanos. Miren pero qué tremendo, qué tremendo. El clímax de esto va a llegar en el versículo 44, donde Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y son personas que supuestamente habían creído en el Señor. Y el Señor aquí los acusa de que procuran matarle. El versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y en el versículo 44 les dice, hermanos, abiertamente: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y hermanos, son personas que supuestamente habían creído en el Señor. Es tremendo esto, hermanos. Tremendo esto. Hay que tomarlo en cuenta antes de comenzar con el estudio. Porque dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerden, hermanos, a quienes está dirigido este discurso que viene. A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En primer lugar, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, en la gran comisión, hermanos, ¿a qué fueron mandados los creyentes, hermanos, los apóstoles? ¿A qué fueron mandados? En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: id y haced, ¿qué?
id y haced discípulos. Amén. Muchas gracias, hermana. La orden es ir y hacer discípulos. Pero miren, hermanos, que aquí el Señor está hablando de discípulos y de discípulos verdaderos. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús marcó una distinción, hermanos, entre los que son discípulos nominales y entre los que son discípulos verdaderos. Está esa distinción, hermanos. Los discípulos nominales y, o sea, los que se dicen, los que solo son de nombre, y los discípulos verdaderos. Hermanos, todo aquel que profesa ser aprendiz es un discípulo. Todo aquel que dice que está aprendiendo de alguien, de un maestro, de su instructor, de su mentor, es un discípulo. Pero en el caso de nuestra fe, hermanos, en el caso del cristianismo, un verdadero discípulo es aquel que se ha dado, se ha entregado, hermanos, de manera real a nuestro Señor Jesucristo. Se ha entregado de manera total al Kurios. La palabra Kurios, hermanos, significa Señor. Esa palabra griega es aplicada a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando le llamamos Señor, le estamos diciendo Kurios, hermanos. Y si verdaderamente, hermanos, somos sus discípulos, ser, hermanos, estar bajo su señorío quiere decir que Él es nuestro dueño, hermanos. Eso quiere decir Kurios. El dueño, el amo, el soberano, el mandamás, el mero jefe, eso es Señor, eso es Kurios, y también se puede traducir como Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos hacemos discípulos, pero verdaderos discípulos, no discípulos nominales nada más, debemos rendirnos al señorío de Jesucristo. Y esto significa muchas cosas, hermanos. No es solo decirlo, no es solo proclamarlo de dientes para afuera. Es un estilo de vida, hermanos, que debe reflejar que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Entonces aquí el Señor hace la diferencia. Los verdaderos discípulos, hermanos, los verdaderos creyentes tienen estas características. La principal, permanecer en su palabra, hermanos. Nosotros debemos supeditarnos a la palabra del Señor. En cuanto a doctrina de la iglesia, en cuanto a nuestro estilo de vida, hermanos, en cuanto a todo lo que hagamos, eso es permanecer en su palabra. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dijo, hermanos? El apóstol Pablo escribió: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo. Ahora bien, hermanos, siempre me gusta aterrizar en esto. La única fuente de palabra de Cristo que nosotros tenemos es la Escritura. Es la única fuente de palabra de Cristo. Por eso, hermanos, nadie que tenga como doctrina, como estilo de vida, como norma para regir, que lo rige, que no sea la Escritura, hermanos, nadie que no la tenga como la regla de vida puede decir que es un discípulo de Cristo. Conocía a un muchacho, hermanos, que era, miren, este muchacho era, pero la amabilidad andando, hermanos, de verdad. A él lo despidieron de un trabajo, esto va a sonar paradójico, pero lo despidieron de un trabajo porque era demasiado amable, hermanos. Es que era la amabilidad encarnada este muchacho.
Pero, y cuando uno hablaba con él, yo lo conocí porque era mi estudiante de taekwondo, y muy amable con todos, hermanos. Y que solo de hablar con él uno decía, este debe ser creyente, este debe ser cristiano. Pero, hermano, resulta que él, su filosofía de vida era el budismo. Entonces, hermanos, muy bonito todo, muy amable, pero no está en la palabra, cimentado, hermanos, en la palabra de Cristo. Entonces, muy bonito puede ser, muy bien se puede portar, muy amable, muy todo, pero, hermanos, para ser un discípulo de Cristo verdadero, la característica principal es permanecer en la palabra de Cristo. Hermanos, en esas congregaciones donde el pastor en el sermón dominical llega y predica acerca de lo que soñó, acerca de una visión, acerca de una revelación que es algo que no está en la palabra de Cristo. Hermanos, no se puede decir, hermanos, que una congregación así está permaneciendo dentro de la palabra de Cristo. Por eso, hermanos, es que nosotros, los evangélicos bautistas, estamos cimentados en la sola escritura, hermanos. Podrán preguntarnos, ¿y dónde dice la Biblia que solo la Biblia debe ser la fuente de doctrina? No sé si a usted le han preguntado eso. A lo cual yo respondo. El apóstol Pablo ordenó que el cimiento de la iglesia debe estar edificada la iglesia, sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Ahora la pregunta es, ¿dónde hay enseñanza de los apóstoles y de los profetas fuera de la escritura? No la hay, no la hay, hermanos. ¿Dónde hay enseñanza de Cristo fuera de la escritura? No la hay. Entonces, hermanos, si no es palabra de Dios, si la doctrina no está basada en la palabra de Dios, ¿en qué está basada? En palabra de hombres, hermanos. No hay otra. No hay para dónde. Entonces, hermanos, vemos la importancia de permanecer en la palabra de Cristo, hermanos. Esto significa, hermanos, que debemos estar de continuo en las enseñanzas de Cristo, no apartarnos de ellas, hermanos. La verdadera fe, hermanos, siempre, y aquí viene la segunda característica, tiene la cualidad, número uno, hermanos, la fe salvadora tiene la cualidad de estar basada y de permanecer siempre en la palabra de Cristo. Número dos, la verdadera fe siempre permanece. O sea, no hay tales de que abandoné la fe. No hay tales de que la fe se me acabó. Ahí el Señor dice, hermanos, si vosotros permaneciereis. Esa es, hermanos, la característica, al igual que la primera que les dije, y también muy importante. El apóstol Juan, allá en su primera epístola, en el capítulo 2 y versículo 18, si no estoy mal, nos dice así, hermanos. Ojalá que no me falle el versículo, porque a veces cito y resulta que dice así, primera de Juan capítulo 12 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquellos hermanos que se apartan de la fe verdadera, que abandonan la fe, hay una razón por la cual se apartaron, por la cual salieron. Y esa razón, según el apóstol Juan, es para que quede demostrado que nunca fueron de nosotros, nunca fueron de la fe, nunca fueron discípulos verdaderos, hermanos. Entonces, aquí la característica es permanecer en la fe
permanecer en la palabra de Cristo. Si así es, entonces seremos o somos verdaderos discípulos, hermanos. El que es salvo permanece en la palabra de Cristo. Amén. Eso es una regla, hermanos, que se debe de cumplir a cabalidad. Si no permanece en la palabra de Cristo es porque no se es salvo. Aquí hay un juego de palabras un poco, tal vez podría confundir a alguien, pero el que es salvo permanece en la palabra de Cristo y permanece en la fe, porque es salvo. No es que permanezca en la fe para ser salvo, sino permanece en la palabra de Cristo y permanece en la fe porque es salvo. Vamos con el versículo 33. Le respondieron, y aquí viene, hermano, la respuesta de los que habían creído en él. Ahí lo dice. Pero eran creyentes, hermanos, eran discípulos, pues solo aprendices, hermanos, solo de nombre. Porque miren lo que van a responder. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es un reproche, hermanos. Le están demandando al Señor, ¿cómo dices tú que vamos a ser libres? Algunos judíos, hermanos, que estaban ahí cerca, oyeron la referencia del Señor a ser hechos libres. Inmediatamente esto les golpeó, hermanos. Esto les golpeó en su ego, esto les golpeó en su orgullo y se resintieron de eso, hermanos, y lo demostraron. Estas personas, hermanos, se jactaban que descendían de Abraham y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos. Pero esto no era verdad, hermanos. Esto está igual de mentiroso a aquellos que dijeron de Galilea ha salido algún profeta. Jamás ha salido profeta de Galilea. Cuando sí, hermanos, por ejemplo, el profeta Jonás salió de ahí, de esa región. Entonces, estos están igual, hermanos. Jamás hemos sido esclavos. Eso no era verdad. El pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto, había sido esclavo, hermanos, de los asirios, había sido esclavo de los babilonios, había sido esclavos de los persas, habían sido esclavos de los griegos y en ese momento eran esclavos de Roma, hermanos. Pero no, esta gente en su necedad decía, no, ¿qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Peor aún, hermanos. Ahora mismo, en ese momento que lo dijeron, hermanos, estaban siendo esclavos del pecado, estaban siendo esclavos de Satanás. Y es que, hermanos, esa es la situación de todo aquel que no ha sido salvado, que no ha sido, sus pecados no han sido perdonados mediante el arrepentimiento, mediante la redención, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la situación, hermanos. Están esclavos del pecado, están esclavos del demonio. El apóstol Pablo lo dice así, hermanos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la situación del hombre sin Cristo, hermanos, del ser humano sin Cristo. Está ciego. El demonio le tiene tapados los ojos, hermanos. Y él, el pecador, por él mismo, no se va a poder quitar esas ataduras, esas vendas. No va a poder, por él mismo, no va a poder. Por eso es que necesita el ser humano ser libertado, hermanos. Por eso necesita el ser humano recibir libertad. El Señor prometió, hermanos. Yo no sé por qué ya ando en el versículo 34. Si no hice énfasis en el 32. El Señor prometió a todo el que es su discípulo y a todo el que permanece en su palabra que va a conocer la verdad. Y prometió que esa verdad los va a hacer libres. Y eso fue lo que no les gustó, hermanos.
Es una promesa, hermanos. Al verdadero discípulo tiene la promesa de, número uno, de conocer la verdad, hermanos. De conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo no dijo que él hablaba la verdad, ni que él enseñaba la verdad. Él dijo que él mismo es. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces están esas promesas, hermanos, para los discípulos verdaderos del Señor. Se me había pasado por alto hacer énfasis en esto, hermanos, pero es muy importante. Para los que hemos creído en Cristo, la promesa es conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres, hermanos. Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí el Señor les va a dar con todo, hermanos. Aquí es evidente que el Señor está hablando de la esclavitud de la que padecía esta gente. La esclavitud del pecado, hermanos. El apóstol Pablo, en cambio, dice que el pecado no se enseñorea más de nosotros, hermanos. El pecado ya no es el Señor, ya no es el amo. ¿Recuerdan la definición que les di de amo, de Señor? Si eso es Cristo para nosotros, para el incrédulo, su amo, su Señor, su dueño, su mandamás, su soberano, su todo, es el pecado, hermanos. Qué triste situación. Qué triste situación a esta gente. Por algo el Bautista dijo, Juan el Bautista dijo que aquel que no tiene el Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre de él. Por algo el apóstol Pablo dijo que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque el hombre sin Cristo no está en paz con Dios, está en guerra, hermanos. Bueno, pues aquí el Señor les hace ver que son esclavos del pecado. Les recordó, hermanos, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estos judíos, hermanos, pretendían ser muy religiosos, pero la verdad, hermanos, es que eran irreverentes, eran despreciativos, hermanos, eran maleducados. Hay una palabra aquí que estuve buscando como sinónimo de desaprensivos. Así eran, pero como sinónimo de desaprensivos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua me mandó la palabra descocados. Así eran, hermanos. Así eran. Y esta gente se creía que por religiosa no aceptaban que eran así, irreverentes, irrespetuosos, descocados. Y estaban, hermanos, a punto de también manifestarse como homicidas. Porque incluso, hermanos, en aquel mismo momento en que estaban ahí con el Señor y el Señor les hablaba, ellos estaban maquinando la muerte de nuestro Señor, hermanos. Entonces, efectivamente, el Señor les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Vuelvo a repetir, y eso que habían creído en Él, hermanos. Pero ¿qué tipo de fe es la que esta gente había ejercido ahí? Definitivamente que no es el tipo de fe que viene de Dios. Dice Santiago, hermanos, que todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de lo alto, viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Y dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios, y toda buena dádiva, todo don perfecto viene de arriba. Y un regalo que viene de Dios para nosotros, hermanos, no va a ser un regalo defectuoso, no va a ser un regalo que no funciona, no va a ser un regalo como algún aparato que uno compre de medio uso y cuando ya lo echa a andar, eso no sirve. No, hermanos, un regalo, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don
perfecto. Entonces, el tipo de fe, hermanos, que esta gente tenía no era una fe salvadora. Definitivamente que no. Como siempre lo digo. Podrían haber dicho, bueno, y lo dijeron, hermanos. ¿Se acuerdan que dijeron los alguaciles que fueron enviados a traer al Señor, a prenderlo? Ellos dijeron, no hemos oído nunca a nadie hablar como este hombre. El discurso era muy bonito, y convencía, y la razón decía que sí, pero verdaderamente el corazón, hermanos, no estaba convencido. Entonces el Señor, aunque habían creído en él, les está dirigiendo estas palabras y les está diciendo, esclavos son del pecado. Esclavos son, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta gente hasta estaba maquinando matar al Señor, hermanos. Mire qué creyentes esos. En la actualidad, hermanos, en las iglesias abundan este tipo de creyentes, hermanos. De verdad. No sé si ustedes vieron, hermanos, después de Semana Santa, estuvo circulando un video que en una iglesia de la provincia aquí en Guatemala, pero una iglesia grande, hermanos, los pastores se agarraron a manadas contra la suegra, o sea, la mamá del pastor se agarró a manadas con la nuera, hermanos, y el pastor se agarró ay, hermanos, pero qué feo, hermanos, qué feo, de verdad. Y fueron la comidilla de burla para todos los detractores del evangelio. Entonces uno dice, ¿qué tipo de fe es la que esta gente tiene? Y hasta en video, hermanos, porque ahora todo es video y todo es publicar en las redes. ¿Qué tipo de gente es? ¿Qué tipo de fe es la que esta gente tiene, hermanos? Claro, uno no está exento de problemas como esos, pero que el Señor nos guarde, hermanos. Que esa sea nuestra oración siempre, que el Señor nos guarde. Volvamos al texto, Juan 8:35. El Señor ya les dijo que son esclavos y son esclavos del pecado. Ahora dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús ahora va a hacer una comparación, va a comparar las dos posiciones relativas en casa. Un esclavo, hermanos, y un hijo. Hay una gran diferencia. El esclavo, hermanos, no tenía la certidumbre de que iba a vivir en esa casa para siempre. Si el amo quería, hermanos, porque así era la ley romana, hermanos. A propósito, hago un paréntesis. Algunos dicen, pero ¿cómo era que la Biblia, pues, acepta el esclavismo? ¿Cómo era eso? Pero, hermanos, es que era el modo, según Carlos Marx, era el modo de producción de la época, hermanos. El modo de producción de la época, ahí en la que están, era el esclavismo. Ellos, los esclavos, eran los productores. Como decir hoy el capitalismo. Todos vemos normal el capitalismo. Todos vemos, lo vemos normal. En ese tiempo, el modo de producción era el esclavismo, hermanos. Cierro paréntesis. El esclavo, hermanos, según la ley romana, valía menos que una vaca y un poquito más que un objeto de trabajo. Si el amo quería, hermanos, al esclavo, lo mataba. Si un día el amo amanecía enojado y quería desquitarse con alguien y mataba al esclavo, lo mataba y no, la ley no le juzgaba, no pasa nada. Si un día el amo decía, este esclavo ya no lo quiero aquí, véndanlo, pues se vendía, no tenía certidumbre de estar en la casa. Y así era la ley romana, hermanos, y pues era lo normal en ese tiempo. Claro, de ahí viene a revolucionar esto el apóstol Pablo cuando enseña, hermanos, que el esclavo también puede ser salvo, el esclavo también es una persona, el esclavo, amén. Cierro el paréntesis. El hijo, hermanos, al contrario del esclavo, el hijo tiene la certidumbre de que va a estar allí para siempre. Va a estar allí en esa casa todo el tiempo que quiera. Esa es la diferencia.
El hijo está con toda libertad en la casa, mientras el esclavo no. Miren, hermanos, tanto si la palabra hijo se aplica al Hijo de Dios, como si se aplica a los hijos de Dios por la fe en Cristo, es evidente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a estos judíos que ellos no eran hijos, sino esclavos, hermanos, y que podían ser echados de ahí en cualquier momento. Duras palabras, hermanos. Pero como no todo es tan malo, hermanos, aquí viene lo maravilloso, hermanos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser humano no puede, como vimos anteriormente, está cegado. Satanás está encima de él, como cuando jugábamos de patojos, el caballito, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan que otro se subía en la espalda de uno y uno lo cargaba. Y a veces uno ya se lo quería quitar y no se soltaba, y ahí así está Satanás encima del ser humano sin Cristo, y le es imposible por sí mismo quitárselo, y aparte de eso le está tapando los ojos. Entonces el Señor aquí les está dando las palabras maravillosas. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, porque ahorita su situación es de esclavos. La situación de ellos es ser esclavos. No hay duda, hermanos, de que este versículo, hermanos, la palabra hijo, si el Hijo os libertare, Cristo se está refiriendo a sí mismo. Si el Hijo os libertare, van a ser verdaderamente libres. Los que son libertados por Él, somos, hermanos, verdaderamente libres, porque ahí tenemos que incluirnos. El pecado no se enseñorea más de nosotros, aunque vamos a seguir pecando mientras estemos en este cuerpo, hermanos. Ya el apóstol Pablo así lo enseñó, también el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan dice que el que practica el pecado. Pero nosotros, hermanos, aunque pecamos, no tenemos, hermanos, que practicar el pecado. Los hijos de Dios no tenemos que practicar el pecado, hermanos. Dice el apóstol Juan que primera de Juan 3:2, amado, ahora somos hijos de Dios. Miren qué maravilloso, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Dice el versículo 8 del mismo capítulo, primera de Juan 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora el contraste, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A propósito, voy a aprovechar para marcarlo aquí en mi Biblia. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí no dice todo aquel que es nacido de Dios no peca. No dice eso. Si no, el apóstol Juan se estuviera contradiciendo. En el capítulo 1 dijo que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el apóstol Juan no está diciendo que el que ya no peca, sino el que dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué les parece, hermanos? No practica el pecado. Me encanta la primera epístola de Juan, hermanos. Miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué le parece? Todo el que ha tenido ese nuevo nacimiento, del cual Jesús le hablaba a Nicodemo, no es que ya no pequemos, hermanos, pero no practicamos el pecado. Esa es la gran diferencia. Pecamos, hermanos, es inevitable, pero no vamos a permanecer en el pecado. No vamos a practicarlo. Así como Messi, hermanos, para hacer esas jugadas que hace de fantasía,
Parece, hermanos, a veces parece que la pelota la agarrara y la tirara con la mano, hermanos, porque tiene una precisión, pero para lograr eso ha practicado. ¿Y qué es practicar? Hacerlo y volverlo a hacer y repetirlo y volverlo a repetir y volver. Eso es practicar algo. Entonces, eso es practicar el pecado, es eso, hermanos, hacerlo y volverlo a repetir y volverlo a repetir y hasta que se vuelven expertos, hermanos. Pero el que es nacido de Dios, aunque peca, no practica el pecado. Así que volvamos a Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Los que son liberados por nuestro Señor, somos verdaderamente libres. Esto significa, hermanos, que cuando alguien acude al Señor, a nuestro Salvador, recibe vida eterna. El Señor lo dijo en Juan 6, ¿recuerdan? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, la persona que acude a Cristo queda liberada de la esclavitud del pecado, de la esclavitud no solo del pecado, sino de la esclavitud del legalismo, de la esclavitud de la superstición, de la esclavitud del poder del maligno, hermanos. Recientemente, hermanos, en esta semana, hablábamos con mi hija y le decía, mi hija, ¿no te ha pasado que a veces te sientes triste, te sientes mal, tienes problemas y no oras porque dices, no, si yo hice tal cosa, no, si hice tal cosa que no le agrada a Dios, estoy consciente de ese pecado y por eso no tengo cara con qué presentarme delante del Señor para orar y por eso no oro? ¿Te ha pasado eso, mija? Sí, me dijo. A mí me ha pasado, le dije, a mí me ha pasado. Pero ¿sabes qué? El pecado no se enseñorea de nosotros y podemos haber hecho eso y no está bien que pequemos, pero si pecamos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y si pecamos, hermanos, pues vayamos al Señor. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si alguien ha pecado, hermanos, podemos ir con el Señor y confesar nuestro pecado. Y él, hermanos, ese fue uno de los primeros versículos que me aprendí cuando vine a la vida cristiana. Él que es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y ahí, hermanos, podemos entrar confiadamente hasta la meritita habitación de Dios, hermanos, hasta el trono de su gracia, para suplicarle, hermanos. Por eso, el pecado, hermanos, no se debe enseñorear más de nuestra vida. A veces, hermanos, hay gente que ya ha sido, el Señor promete esta libertad y ya han recibido libertad en Cristo Jesús. Pero se parecen a las gallinas de mi abuelito, hermanos. Las gallinas de mi abuelito les amarraban una pitita en la pata y esa pitita estaba amarrada a un palito. Y la gallina sabía que llegaba y cuando sentía el jalón de la pitita ya no se movía de ahí, solo tenía un lugar ahí en el que se desplazaba y no salía de ahí. Y el abuelo lo que hacía a veces para que nos riéramos un poquito los nietos, que desataba a la gallina, solo le dejaba la cuerdita, pero ya no atada en la estaca, y la gallina seguía siempre en el mismo parámetro, hermanos, en el mismo lugar, como si estuviera amarrada, y ya no estaba amarrada, pero ya no salía de ahí, hermanos, porque estaba acostumbrada. Entonces, mucha gente, hermanos, pues quiere ser igual que esas gallinas, pero ahora ya no, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, hermanos. Si pecamos, hermanos, si metimos la pata en algo, si no lo sé, si vamos delante del Señor, hermanos, con confianza, con libertad, eso es lo que Él promete. Si el Hijo los libertare, van a ser, seréis verdaderamente libres. Acudamos al Señor, hermanos, con confianza, con confianza.
porque el Señor nos ha liberado, hermanos, del legalismo, de las supersticiones, de las religiosidades, hermanos, y lo más importante, Él nos ha liberado, hermanos, del poder del maligno, ese que cargábamos antes encima, tapándonos los ojos y estrangulándonos, hermanos. El Señor ya nos lo quitó de encima, a los que hemos creído en Él. Juan 8:36, ahí llegué el día de hoy, lo dejo marcado para el estudio de la próxima semana, hermanos. Les agradezco su atención. Si alguien quisiera, no sé, opinar, hacer un comentario, una pregunta, este es el momento en el que pueden abrir sus micrófonos, hermanos. Yo por lo pronto les agradezco por haber estado en el estudio bíblico el día de hoy. Bueno, gracias Ernesto por la presentación de la palabra, que siempre es de bendición.